La información de ayer nos faltaba explicar que era un campo uniforme. Entonces, ¿qué es un campo uniforme? Es aquel campo en el cual una carga prueba en cualquier punto del espacio tiene la misma magnitud, dirección y sentido. O sea, si yo tengo aquí una carga prueba, la magnitud, dirección y sentido de esa carga en cualquiera de estos puntos de este espacio, en estas placas paralelas, es la misma. Este tipo de campos se llaman campos uniformes. Una forma de representarlo gráficamente es el siguiente, donde en cualquier punto en que se encuentre esa carga va a tener, como les digo ahorita, magnitud, dirección y sentido iguales. En las puntas sí difiere un poco el campo, por eso estas líneas vienen en forma curva, ¿sí? Pero normalmente entre las placas paralelas el campo se mantiene con las características que dijimos anteriormente. Vamos a hacer una aplicación de lo que es ejercicios de campo eléctrico. Tenemos la siguiente, nos dice así: calcule el campo resultante en el punto P. Este es el punto P según la configuración mostrada en la figura. Entonces, lo que encuentro yo son dos cargas, carga 1 y carga 2. La carga 1 de 3.6 por 10 a la menos 11 coulombs y la carga 2 de 2.3 por 10 a la menos 11 coulombs, que están formándome un triángulo rectángulo con respecto a este punto P. Me mandan a calcular que el campo eléctrico en este punto P, pero el campo eléctrico resultante, o sea, al final, ¿sí? Para eso, ¿qué hago yo? Cuidado bien. Para eso, ¿qué hago yo? Pues primero tengo que ver el campo eléctrico con respecto a la carga y el punto P. Habíamos dicho que si ustedes observan esta carga puntual P es positiva y esta carga es positiva, entonces el campo va en esa dirección, va en la misma dirección de la carga. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Lo mismo para esta carga 2 es positiva, este punto P2 es positiva, entonces es de repulsión. La carga E2 iría en este sentido. Gráficamente o vectorialmente, el vector resultante, ¿cuál es? Pues la suma de estos dos vectores. Entonces yo traslado este vector a la cabeza de este otro vector, traslado este vector a la cabeza de este otro vector, formo un paralelogramo y mi vector resultante es este. Este es mi vector resultante, mi campo resultante. ¿Listo? Eso gráficamente, matemáticamente, ¿cómo se hace? Primero, calculo, como necesito hallarlo entre la carga Q1 y el punto P, debo calcular esta distancia R, que no me la está dando el programa. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual R? Pues si yo observo, esto me formó un triángulo, ¿qué? Rectángulo. Entonces, R viene siendo la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Lo que yo hago es reemplazar R. Tengo R1, que es esta parte de acá, y tengo R2, que es esta parte de acá. Entonces es R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que es 0,6 al cuadrado, 0,36 metros cuadrados, 0,8 al cuadrado, 0,74 metros cuadrados. Al sumarlo, eso me da 1 metro cuadrado. La raíz cuadrada de 1 metro cuadrado, pues 1 metro. Entonces la distancia que hay de acá a acá es 1 metro. ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa distancia, puedo aplicar la ecuación de campo eléctrico para cargas puntuales, que es igual a K por Q1 sobre R. En este caso, R es la distancia que hay de Q1 al punto P. ¿Sí o no? Entonces, la carga 1 tiene el valor de ¿qué? De 3.6 por 10 a la menos 11 coulombs. K, ya sabemos el valor en el MKS. ¿Sí o no? Al multiplicar estas dos expresiones me queda que es 32.4. 9 menos 11 menos 2 Newton metro cuadrado, y coulomb se simplifica, el coulomb de acá con el de acá se simplifica y me queda sobre coulomb, y todo eso sobre la distancia que es 1 metro al cuadrado, o sea 1 metro cuadrado. Metro con metro se simplifica y me queda Newton sobre coulomb, y la división de 32,4 por 10 a la menos 2 sobre 1 pues es el mismo número. ¿Así vamos bien? Sí. Ok. De la misma manera hacemos para qué la carga Q2. Entonces sería el campo con respecto a la carga Q2 sería igual a K por Q2 sobre R. En este caso R es R1, ¿sí o no? Es la distancia que hay de la carga Q2 al punto P. Entonces 9 por el valor de la carga Q2, que es 2.3 por 10 a la menos 11 coulombs, sobre la distancia que es 0.6 metros. Mira, aquí estamos hallando E2, pero la distancia es R1. Pilas con eso, ¿no? Tengo que mirar la gráfica para ver qué es lo que estamos hablando. No debería repasar
por R2 porque no es R2, sino es la distancia que hay de acá a acá, dijimos que era R1. Entonces, al reemplazar 9 por 2.3 me da 28.8 por 10 a la menos 2, 9 menos 11, menos 2, Newton metro cuadrado. Coulomb con Coulomb se simplifica y me queda sobre Coulomb, y 0.6 metros lo elevo al cuadrado, me queda 0,36 metros cuadrados. Al hacer la división de estos dos números, me encuentro que el campo en 2 es igual a 80 por 10 a la menos 2 Newton sobre Coulomb. Ahí calculamos los dos campos en cada uno, ¿cierto? Pero como me toca hallar el campo resultante, entonces me toca hallar las componentes tanto en X como en Y de E1 y de E2, ¿sí? Pero para poder hallar eso también debo hablar del ángulo, para poder calcular el ángulo que me forman E1, porque si lo proyectamos de para allá me forma este mismo ángulo. Estos dos ángulos van a ser iguales por ser consecutivos, ¿cierto? Estos dos ángulos van a ser iguales por ser consecutivos. Entonces yo puedo calcular el ángulo aplicando ¿qué? La función tangente. Entonces, tangente de teta, ¿qué equivale? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso es R1 sobre R2. Y R1 es 0.6 y R2 0.8. Al simplificar eso me da 0,75. Y al sacar el arco tangente a la menos 1 de ese valor me da 36 grados 52 minutos, que ese vendría a ser el ángulo. Aproximadamente 37 grados. ¿Sí? Con ese ángulo es que trabajamos. Entonces, la componente 1 en X. ¿Cómo se hallar la componente de este vector acá? La componente 1 en X está relacionada con la función coseno. ¿Cuál coseno? Coseno de 37 grados. Sé que E1 me dio 32,4 por 10 a la menos 2 newtons por el coseno de 37 grados, mínimo 4 decimales. Al multiplicar esto por 32,4 me da 25,87 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb. Sería el campo E1 sobre X, ¿no? Ahora, ese mismo campo en Y sería E1 por el seno de 37 grados, que es 0,6018. Al multiplicarlo me queda que E1Y es 19,49 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb. De la misma manera, hallamos que el campo resultante por el vector E2. Si ustedes observan, acá E2 me está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, el ángulo que tomo es el ángulo de 90 grados. ¿Sí o no? Entonces, E2 en X, E2 por el coseno de 90 grados, pero como el coseno de 90 grados es 0, 0 por cualquier número, 0. Entonces encuentro que el campo en E2 sobre X es nulo. E2 en Y, que viene siendo E2 por el seno de 90 grados, pero el seno de 90 grados es 1. 1 por cualquier número, el mismo número, o sea que E2 viene siendo igual a 80 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb. ¿Listo? Entonces ya hay que las componentes tanto en X como en Y de E1 y de E2. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo las componentes en X de E1X más E2X. O sea, sumamos las de X y me queda que E2 es igual a E1 en X, que fue 25,87 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb, más E2 en X, que fue 0 newtons sobre Coulomb. A sumarlo pues me da lo mismo, ¿no? Y lo mismo en Y. La sumatoria de las de Y es E1 en Y más E2 en Y. E1 en Y fue 19,49 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb, más E2 en Y, que fue 80 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb. Eso me da 99,49 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb. Esa sería la sumatoria de las fuerzas para el campo eléctrico en Y, ¿cierto? ¿Cuál sería mi campo resultante? Pues mi campo resultante es la sumatoria de las componentes rectangulares tanto en X como en Y. Aplicamos el teorema de Pitágoras de nuevo. Entonces es X al cuadrado, 25,87 que me dio acá, lo elevo al cuadrado por EY, que fue 99,49 por 10 a la menos 2 newtons sobre Coulomb al cuadrado. Al elevar eso al cuadrado me queda 25,87 de 669,25 por 10 a la menos 2 al cuadrado, que sería por 10 a la menos 4 newton cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, más 99,49 al elevarlo al cuadrado me da 9.898,26 por 10 a la menos 4 newton cuadrado sobre Coulomb al cuadrado.
Si sumamos estas dos expresiones, eso me da 10.577,51 por 10 a la menos 4 newton cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Para poderle quitar el exponente al cuadrado, pues saco la raíz cuadrada de eso y me queda que eso es 102,79 por 10 a la menos 2 newton sobre coulomb. ¿Sí? Como lo llevo a notación científica, me queda que eso es 1,0279 por 10 a la menos 2 y como corrido en lugar de la coma por 10 a la 2 newton sobre coulomb. Menos 2 más 2, 0. Y todo número elevado a la 0 es como si fuera 1, o sea que me queda que es 1,0279 newton sobre coulomb el campo resultante. ¿Entendieron?